mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, Eres mi confiaré en ti. llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Dios le bendiga, mis hermanos, esta tarde. Y es un privilegio, pues, que Dios me brinda de nuevo estar aquí con ustedes y, pues, hablar de la palabra de Dios. Sabemos, pues, por los grupos que tenemos de contacto con la iglesia, que la gran mayoría de mis hermanos, pues, estamos pasando, gracias a Dios, en salud. Pero también conocemos de algunos de nuestros hermanos, pues, que tienen algunos problemas de salud. Pero sin duda nuestro Dios va a contestar, como lo ha hecho en tantas ocasiones de nuestra vida. Y las oraciones de cada uno de ustedes en sus casas, en nuestras casas, va a traer un resultado positivo. Así que confiamos, mis hermanos que están en cama, que ustedes saldrán adelante. Y cuando nos volvamos a reunir en la casa de Dios para honrarlo, todos juntos, estaremos todos aquí con alegría. Antes de iniciar el tema, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Padre eterno, agradecido por
cada bendición, Señor, que das en nuestras vidas. Ya ha pasado un tiempo de esta situación que estamos viviendo y tú te has manifestado en las familias, en las personas de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, y sabemos también que si algo nos llega a tocar, tú, Señor, nos tienes de tu mano y nos fortaleces. Y te imploramos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que salgamos todo avante, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos con salud, bendícelos, Señor, con alimento, con vestido, Padre Celestial. Y permite que esta plática, esta prédica que expondremos, Señor, sea de bendición para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día domingo pasado, 10 de mayo, pues estuvimos platicando de un tema muy especial. Y hoy, pues es la continuación de esa plática. Si ustedes recuerdan, el tema fue acerca de David. De David en su niñez, en su adolescencia. Y vimos en esa ocasión cómo se le había descrito de una forma muy singular. Se había hablado de él que era un adolescente talentoso, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso y lo más importante, Jehová estaba con él. Comentábamos en esa ocasión que los historiadores están muy ciertos que David en ese momento contaba entre 12 y 15 años de edad. Y pues se les hacía un reto a los jóvenes, a los adolescentes, de que si David pudo, pues también cada uno de los adolescentes jóvenes de nuestra iglesia y aquellos que nos escuchan, pues también podrían tener estas características que se mencionaron de David. Hablamos cómo David llegó a vivir en el palacio junto al rey. Gracias a esas características, gracias a lo talentoso, a lo bueno que era David de joven. Dijimos que era un joven íntegro, que era un adolescente decidido, educado desde muy niño en las enseñanzas de Jehová. Vimos un versículo que pocas veces se lee en Salmo 86, 16, en el cual se nos dice, se nos da una idea de que la madre de David lo instruyó en las cosas de Jehová. Por eso decíamos también a las mamás en ese día, domingo anterior, 10 de mayo, que era muy importante que las madres estuvieran pendientes de la educación espiritual de sus hijos, en todos los sentidos, pero espiritualmente era algo muy importante, y que los padres también deberíamos estar ahí, listos para la enseñanza de nuestros hijos, desde la más temprana edad que se pudiera. Pero también dijimos que nunca era demasiado tarde, que si nuestros hijos ya estaban grandes y desafortunadamente no se les había inculcado el temor a Jehová, se podía, a cualquier edad, el padre puede hablarle a su hijo, puede instruirle. Así que nunca, mis hermanos, es demasiado tarde. Hablamos de que David a sus 21 años tenía gran poder en Jehová. Y esto nos basamos, estamos hablando en el libro de Samuel, la primera parte de Samuel, en el 17:45. Y los invito a que vean en sus Biblias. Yo creo que la mayoría de ustedes ahorita tienen sus Biblias abiertas. Y como también les dije, hagan anotaciones, porque esto es importante para hacer repasos después. Y en 1 Samuel 17:45 nos aclara un poco de lo que estábamos diciendo, de qué clase de joven era David. Dice así:
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estas frases que dijo David nos muestra que era un joven muy poderoso en Jehová. Él aquí no muestra ningún temor, no muestra ningún miedo o nada ante la presencia de ese gigante. La mayoría de ustedes conocen la historia ya, cómo se tuvo que enfrentar a un gigante, siendo él un joven de corta estatura, pero no tenía miedo, no tuvo miedo porque sabía que Jehová estaba con él. Hermanos jóvenes, también aquí nos habla en el mismo Samuel, libro de Samuel, en el 18:5, busquen ahí conmigo, 1 Samuel 18:5, y dice así: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hay algunas cosas muy interesantes que nos hablan de ese David joven, entregado a Dios, confiado en Dios, con una fe tremenda. Porque dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y miren cómo dice: se portaba prudentemente. Recuerden que él ya había hecho algunas cosas que era muy conocido, pero él seguía siendo prudente como lo había sido desde niño. Y miren, Saúl lo puso sobre gente muy importante. David a sus 21 años estaba sobre gente muy importante. Y dice ahí algo que llama mucho la atención, jóvenes: y era acepto a los ojos de todo el pueblo. O sea, esto quiere decir que todo el pueblo, que todos lo miraban, y cuando pasaba tenían una gran admiración, querían tenerlo cerca, querían ser sus amigos. Ahí andaban todos junto a David. Era un personaje muy especial, y lo había sido, dijimos, desde los 12, 15 años. Siempre había hecho cosas que la gente lo admiraba, la gente lo amaba. Llama también la atención ahí mismo, pero en el capítulo 18, versículo 23, que nos habla algo muy interesante. Dice la palabra: los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David, y David dijo: ¿qué os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Aquí se le estaba dando a David la hija del rey, y él decía: yo no la merezco. A pesar de que era un joven tan admirado, que era un joven ya conocido por todos, él aquí mostraba humildad y decía: yo no merezco ser el esposo de la hija del hijo de la hija del rey. Algo tremendo. Él no quería, no se sentía con esa capacidad. Pero también en el 18, 15 y 16, algo tremendo dice: mas todo Israel y Judá amaba a David. Fíjense, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. O sea que no decía: con este sí me junto, con este no me junto, aquel no, aquel no, porque es una persona no tiene dinero, es muy tonto. No, él no discriminaba, dice, salía y entraba delante de todo el pueblo. Eso le encantaba a la gente del pueblo. Un David sencillo, un David humilde. Mas todo Israel, dice, y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Wow.
Qué cosa tan más interesante de este David, que nos impacta todavía con su vida. Ahí mismo en el 18, en el 30, dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Qué interesante. Cada cosa que David, desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud, hacía, lo iba haciendo de mucha estima. Su nombre iba creciendo con todos en el pueblo. Sin duda no había nadie que no hubiera tan siquiera escuchado de David. Un joven con todas las características positivas que se puede tener. Y saben, comentábamos que este joven era muy cercano a Dios. Esas características las había obtenido por esa cercanía a Dios. Sin duda, cada plática que tenía con su madre, con sus padres, él se sentía alguien especial, alguien que Dios amaba, y él confiaba y cada vez iba creciendo más en las cosas de Dios, y eso lo hizo ser tan especial. Dios, jóvenes, niños, hermanos que me escuchan, personas también que están escuchando esta plática, Dios nos tiene preparado para nuestra vida una meta, un final muy interesante. Y yo quiero que veamos aquí esta gráfica, una gráfica sencilla que puse, que nos habla acerca, dice arriba, objetivo de Dios para nosotros. Dios, desde antes que nosotros hubiésemos nacido, ya tiene algo dispuesto para nuestra vida. Ya lo tiene. En la plática pasada terminamos diciendo que Dios tiene éxito para la vida de sus hijos. Éxito profesional, éxito económico, éxito familiar, éxito espiritual. Dios quiere que sus hijos sean alguien feliz, que seamos importantes en este mundo. Así que Dios tiene un camino. Aquí abajo dice nosotros, los de azul. Dios tiene un camino. Aquí está marcado, derechito, una línea recta que nos lleva hacia ese objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Ese objetivo está marcado y dice que nada más es para nosotros, es para que muchas personas lo vean. Este es el objetivo de Dios para nosotros. Y todas estas, las bendiciones que Dios nos da, que Dios nos quiere dar, que están reservadas para sus hijos. Así que David, en su niñez, en su juventud, iba por ese camino recto. Ahorita se entonó un canto, estábamos cantando, dice, te anhelo, te necesito. Cuando nuestra vida está con esos sentimientos de anhelar a Dios constantemente, de necesitarlo, sin duda nosotros vamos por ese camino que va directo a las bendiciones que Dios nos tiene. Hace unos días platicaba con un joven de esta iglesia, un hermano recién convertido, y me decía en sus palabras, hermano, el asunto no es creer,
sino mantenerse. O sea, no solamente dar el primer paso, que es creer en Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo, sino que es empezar a dar el segundo, el tercero y el cuarto paso, y así todos los pasos derechitos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entendí en ese momento lo que este joven quiso decir. El asunto no es creer, sino mantenerse. Dice en Proverbios 3:3, los invito a que lo busquemos en nuestra Biblia. Proverbios 3:3. Hay que buscar, hermanos, para que confirmemos que es cierta la palabra de Dios y lo que estamos diciendo. Proverbios 3:3 dice así la palabra: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjese, este David sin duda tenía ese gran poder, porque él tenía esa enseñanza que se le había dado. Y aunque a veces no sabemos el final, a veces quisiéramos saber el futuro que Dios nos tiene, pero sin embargo tenemos que estar confiados, jóvenes, que es quienes más batallan con esta situación, de que el final hay algo bueno, hay algo positivo que Dios tiene para sus vidas. A veces también de adultos nosotros pues tenemos esa incertidumbre, pero hermanos, también tenemos que estar confiados de que hacemos lo mejor las cosas. Dios tiene algo muy importante, algo bueno para nuestras vidas. Así que hay que mantenerse, como decía este joven. Vamos a ver en Hebreos, vámonos a Hebreos 10:23. Busquemos, hermanos, y anoten en sus libretas Hebreos 10:23 para ver qué nos está diciendo Dios a través de su palabra. Dice así: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. Esta palabra la entendemos claramente, es sin ir de un lugar para otro, es seguir la línea que Dios ya nos tiene marcada para nuestra vida de éxito que Él nos tiene dado. Ya nos la dio. Así que dice, sin fluctuar, sigue esta línea, dice la palabra de Dios. Dice, porque fiel es el que prometió. Y si Dios ha prometido que si nosotros seguimos ahí, debemos de confiar de que en verdad tenemos algo muy interesante más adelante en nuestras vidas. El asunto es sin fluctuar. En Juan, veamos Juan 15:5. Vamos a ver quién encuentra primero ahí en sus casas. Juan 15:5, para analizar muy profundamente lo que dice la palabra de Dios. Juan, permítame, 15:5. Aquí tenemos. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta porción de la escritura dice que si permanecemos en los caminos de Dios, tendremos mucho fruto.
y podemos entender como ese mucho fruto, lo que decíamos en un principio. El fruto es los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Todo lo bueno que Dios tiene para ti, joven, para ti, niño, para nosotros los adultos. Así que el asunto, como decía este joven que les comento, es mantenerse, permanecer unidos a esa vid para llevar del buen fruto que tiene Dios para nosotros. Son cosas buenas, mi hermano. Ese fruto son cosas buenas. Es el éxito, pues, el éxito que Dios tiene para nosotros. Definitivamente tenemos que creer. Todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los que creemos en Dios, que creemos que Él es fiel, debemos confiar en eso que nos ha dicho, que tiene una vida de éxito para cada uno de nosotros. Sin duda, pues hemos visto esta historia de David y pues causa hasta cierta envidia el saber pues qué clase de joven era, lo importante, lo amado que había sido. Mas sin embargo vemos que fue un hombre como cualquiera de nosotros y cometió errores también. Y leyendo la palabra de Dios encontré algo pues muy interesante. Y hay una pregunta que quisiera hacerles, hermanos. La pregunta está así, dice: ¿cuál fue el error con más consecuencias fatídicas de David? Y conocemos que David fue un hombre tremendo de Dios, pero también conocemos muchos errores que tuvo David. Y yo cuando analicé esto dije: ¿cuál fue el error con más consecuencias? Un error tremendo que cometió David. Y precisamente a esa edad, más o menos de 21 o 22 años, después de que ya había vivido, hecho tantas cosas por las cuales era admirado. Un error que le siguió toda la vida. Vamos a buscar aquí en Samuel. Seguimos en la primera parte de Samuel. Vayamos todos, por favor, a Samuel, que es donde más se narra la historia de David. Samuel 21. Un poquito más adelante, hermanos. Samuel 21. En los versos 1 y 2. Vamos a leer. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech, o sea el sacerdote, de su encuentro. O sea, se sorprendió de ver a David y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Es un pasaje bastante interesante, porque aquí David había saliendo huyendo, porque David había querido matarle. Y salió él rápidamente del palacio y de la ciudad, solo. Salió sin nada, nada más con la ropa que traía. Y cuando llega al encuentro con este sacerdote, y el sacerdote le pregunta: ¿qué está sucediendo? David le dice que el rey le había encomendado un asunto muy importante. Aquí lo que aconteció en la vida de David es una mentira, porque él no estaba siguiendo ninguna orden del rey, estaba huyendo. Así que David en este momento cometió una mentira. A veces vemos las mentiras como algo
pequeño, algo que no pasa nada, algo que no afectará en gran cosa. Y David dijo aquí una mentira a este sacerdote, pero una mentira, hermanos, que trajo grandes consecuencias. Veamos ahí mismo, sigamos leyendo en 1 Samuel 22 y nos vamos al 18, 19. Fíjese, ponga mucha atención lo que dice. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Qué consecuencia tan más grave tuvo esta pequeña mentira que David hizo al sacerdote Abimelech? El rey Saúl se enojó tanto porque lo habían ayudado a David, pero el sacerdote no sabía, había caído en la trampa, en la mentira de David. Y este sacerdote fue confiado con el rey y le dijo: no, si tú lo enviaste, yo le di comida, yo le di una espada, porque no traía nada. El rey se molestó tanto, no le importó que había sido una mentira en la cual este sacerdote cayó, sino que dio la orden de matarlo a él porque había ayudado a David en su escape. Y aparte dice, mató a 85 varones que eran como sacerdotes. Y no quedó ahí las consecuencias de la mentira de David. Dice la palabra que también mató a los hombres de esa ciudad de Nob. Vean el 19, hermanos, atentamente, porque dice que también a las mujeres. No se dice aquí la cantidad, eran ciudades pequeñas, pero sin duda eran algunas personas. Y dice a los niños. Y me llama la atención que dice hasta los de pecho. O sea que no tuvo clemencia Saúl para asesinar a una gran cantidad de personas, fuese quien fuese. Yo me pregunto, hermanos, ¿no cargaría David toda su vida con esa culpa? Con esa culpa que fue generada por una mentira. Es ahí donde empieza otra situación que vamos a ver aquí en la gráfica. Aquí estamos nosotros. Y muchas veces, como David en la adolescencia, en su niñez, aquí va derechito, adolescencia, juventud, pero llega un momento en que hay una desviación en la vida, y de ahí otra desviación. Y muchas veces la vida de las personas que conocimos o que conocieron a Dios empieza a tener una serie de desviaciones fuera del camino que Dios tenía para nosotros. Y desafortunadamente se aleja una persona de las bendiciones, de lo que Dios tenía para la vida de esa persona. No se llega al objetivo, ni siquiera
se toca bendiciones de parte de Dios. Aquí David cometió este error, una mentira que causó tantos problemas, tantas cosas, tantas muertes, que estoy seguro que le siguieron toda la vida, aun cuando Dios le había perdonado. ¿Cuántas noches no habrá pensado David mientras dormía, mientras estaba a punto de dormir, en ese sacerdote, en los varones, en las mujeres, en los niños que habían muerto por su causa? Yo me pregunto por qué David, después de haber sido todo lo que fue en la juventud, en la adolescencia, lo que vimos, lo que se hablaba de él, la confianza que tenía en Dios, el haber matado osos, leones, el haber derrotado a Goliat, que simboliza a lo más malo, el haber llegado a algo tan importante, desviarse, cometer una mentira que lo hizo caer de tal manera. En David, sin duda, fue el temor, fue la soledad. Son a veces, hermanos, esos pequeños momentos, pequeñas situaciones que en nuestra vida nos llevan a tomar caminos distintos que Dios nos tiene marcados. ¿Qué es en lo que a ti, mi hermano, te ha alejado de ese camino? ¿Qué es a lo que nosotros nos aleja de ese camino que Dios nos tiene marcado de éxito y que desafortunadamente ya no nos hace llegar al objetivo que Dios tenía en nuestras vidas y muchas veces ni a las bendiciones? Veamos en Romanos, por favor, hermanos. Vean ahí Romanos, una parte muy conocida por todos nosotros. Romanos 8. Vámonos hasta Romanos. Aquí nos habla de algunas situaciones interesantes. Romanos 8. Vamos a leer del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación será capaz de separarnos? ¿O angustia? Cuando nos persigan, ¿rechazaremos el nombre de Cristo? ¿Hambre? Cuando sintamos hambre, que no tengamos, como dice ahí, desnudez, no tengamos cosas, ¿vamos a hacer cosas contra Dios porque sentimos esa necesidad? ¿O vamos a esperar que Dios nos provea con sus bendiciones? ¿Peligro? Y a más abajo dice, en el 38, ¿la muerte? Si estamos a punto de la muerte por causa del nombre de Cristo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos desviaríamos o continuaríamos? La vida nos ofrece muchas cosas. ¿Es capaz la vida de separarnos de Cristo? Y hay muchas cosas ahí interesantes. ¿Qué es lo que usted podría separarle de ese camino que Dios tiene para usted, para nosotros? Los amigos. Tal vez el trabajo. Enfocarnos tanto en el trabajo que nos olvidamos de lo espiritual. Lo mundano. Hay gente que prefiere lo mundano antes que las cosas de Dios. Los bailes, las fiestas, los amigos, la música que no edifica. Hasta el estudio puede llegar a ser tantas cosas que nos pueden separar del amor de Dios. En David, dijimos, fue el temor, pero David había vencido a Goliat. Muchas veces también nosotros hemos experimentado tantos milagros de Dios, mas sin embargo hay cosas mínimas a veces que nos hacen caer y desviarnos. Un paso mal dado lleva a otro y a otro, y se acumulan y son muchos pasos malos que nos afectan nuestra vida,
pero no nomás a nosotros, sino afecta a quienes nos rodean, la familia, la iglesia. Muchas veces también la práctica de la maldad nos hace sentir que están bien las cosas, porque algo malo hecho por primera vez como que sí afecta, pero otra vez, otra y otra, al rato se acostumbra. Por eso la importancia de estar siempre en las cosas de Dios, contar con el Espíritu Santo que nos diga eso no está bien hecho. Afortunadamente, hermanos, cuando caemos y llegamos a estos tipos de gráficas de desviaciones en nuestra vida, tenemos un Dios que nos perdona. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, todo lo que hayamos hecho. Así que, ¿qué maldad no perdonará Dios? Piensa en esto que crees tú que hiciste tan grave, que Dios no te perdonará. Sí te perdonará. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos permite continuar del camino recto que nos tenía y ayudarnos en nuestras desviaciones. Claro está que muchas veces el pecado que cometemos, los errores, ya quedan marcados. Se comentaba que es como una tabla al cual se le ponen clavos. Los clavos son el pecado. Dios los quita, los arroja, pero las marcas ahí quedarán. Es cierto eso, hermanos. Pero que eso tampoco nos haga sentir culpa alguna, porque Dios nos ha perdonado y tenemos nosotros que luchar por seguir adelante, por recomponer las vidas. Y a los jóvenes que todavía siguen por ese camino recto, a continuar por ese camino, a estar con la frente en alto en las cosas de Dios, que no tengamos que avergonzarnos de nada, que vamos por ese camino que Dios nos ha marcado. Si hemos caído, mis hermanos, confiemos en eso, que Dios nos restaura. Hay otra gráfica con la cual ya vamos a estar por terminar. Es la gráfica de David también, que empezó derechito, y tal vez de muchos de nosotros que nos desviamos, pero al haber arrepentimiento podemos continuar hacia ese objetivo que Dios nos ha trazado. Desafortunadamente, hermanos, como les comenté, jamás llegaremos al objetivo pleno que Dios nos ha marcado, pero sí alcanzaremos de esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que no decaigamos. Si alguno ha cometido falta, levántese, Dios le restaurará y podremos continuar con nuestra vida que Dios nos ha marcado. La gente habla de un karma. La palabra de Dios dice: lo que siembras, cosechas. Así que, ¿qué quieres sembrar, joven? ¿Qué quieres sembrar, hermano? Cosas buenas de Dios, cosecharás cosas buenas de Dios. Cosas que no están bien delante de Dios, cosas malas vas a cosechar. Se dice también que nadie aprende en cabeza ajena. Sin embargo, vamos a ver en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice así la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con esto yo le digo a los jóvenes que aprendan, que vean las vidas exitosas de hermanos que siempre han estado en el camino de Dios,
que también vean y analizan a las personas que han caído de una u otra manera y las consecuencias que se han tenido. Se debe entender, dice el dicho, les digo, nadie aprende en cabeza ajena, pero se debe entender, se debe analizar, se debe saber que las cosas buenas llevan a un éxito de Dios y las cosas no bien no te llevarán a ese pleno éxito en Dios. Así que a los niños y a los jóvenes, como dice la palabra, átalas a tu cuello. O sea, siempre debes estar pensando en las cosas de Dios. Cantos cristianos, películas cristianas, lectura de la Biblia, eventos de la iglesia. Siempre, para que puedas estar por ese camino recto de Dios. A los adultos que se han mantenido así, Dios les bendiga. Y a continuar, mis hermanos, a quienes han caído, como el hijo pródigo, a volver a la senda que Dios nos espera con sus brazos abiertos. Esforcémonos, hermanos, porque esto es cuestión de esfuerzo. Como se le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. La vida cristiana es una vida de esfuerzo constante. Así que adelante, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.